Bueno, Dios es bueno, estamos con muchos retos delante de nosotros. Yo quiero compartir más que una predicación o más que... quiero intentar recoger todo lo que tenemos y enseñar un poco, repartir esta idea, este protocolo. Antes del receso, luego tendremos un receso y estaremos en los grupos de afirmación, ya la segunda sesión la vamos a dedicar solamente a eso, para tener tiempo y que realmente lo que llevamos dentro también pueda ser compartido. Así que vamos a intentar, como digo, en parte pues son enseñanzas que ya hemos recibido de mucho tiempo, pero quizá pues ir poniendo un poquito en orden también lo que hemos estado recibiendo en estos días. Por supuesto, no hay tiempo suficiente para entrar en detalle sobre muchas... ¿Por qué tenemos que profetizar? ¿Qué es esto de profetizar? No hay tiempo para profundizar en ello, porque desgraciadamente se ha enseñado muy poco. En las iglesias nos ha impresionado mucho todo este tema, lo profético, y nos ha enseñado mucho. Y bueno, damos gracias a Dios porque estamos avanzando y cada vez estamos pudiendo enseñar más para tener un fundamento por qué hacemos las cosas. Pero eso no quita que nosotros tengamos que aprender, y que practicarlo. Ya hemos hablado de los escenarios, ya hemos hablado de todo esto que está hecho aquí. Yo también aclaro que de alguna forma pagamos una inscripción por venir a este lugar. La Iglesia Manantiales no se queda nunca con nada de la llave de David, al contrario, para nosotros es una inversión. Y alguno puede decir, qué derroche de dinero en papel, en cartón, en madera, en esfuerzo. Bueno, puede ser que lo veas así, pues ya sabéis, hoy justo nos estaba hablando de lo mismo, ¿no? Lo que pensaron cuando aquella mujer derramó aquel perfume, cuánto dinero podíamos haber sacado para dar de comer a los pobres. Pero yo creo que hay que crear los ambientes para que las cosas de Dios también sucedan. Y eso lo hacemos a nivel personal, a nivel de pareja. Cuando tú te vas de vacaciones, no te vas con el abrigo, no te vas sin dinero, pues intentas proveer para que sean unas buenas vacaciones. Y si vas a quedar con tu mujer, con tu marido, un día romántico, pues intentas que el ambiente esté preparado para el fin que buscas. Y yo creo que nosotros lo que queremos es que nos abramos a la visualización de las cosas. El profeta tiene que ver. La espiritualidad exige un contacto con lo natural, con lo que Dios ha creado, con lo que Dios está. No con Babel, no con las estructuras, cuando los hombres cuecen ladrillo ellos, preparan el asfalto y pretenden hacer las cosas a su manera. Y también, como siempre, parece que entramos en doctrinas panteístas, de que Dios está, de la reencarnación y todo eso. No estamos entrando en nada de eso. Estamos simplemente explicando las Escrituras. Las ciudades no es un diseño de Dios. No es el diseño de Dios para el hombre. El hombre estaba en su medio y lo que le creó fue un huerto. ¿Me explico? No le puso en un palacio a Adán y Eva, le puso en un huerto, le puso en un espacio natural, donde el hombre puede ver. Dicen que muchos de los problemas de la vista que tenemos hoy es por estar delante de las pantallas, por tener una mirada corta, porque tenemos paredes, porque no alcanzamos a ver aquel que viene por allí, quién será, aquello que hoy no está. Hemos perdido una visión del mundo natural que nos rodea. Y si tú te fijas, el profeta tenía que ir a lugares donde pudiese tener visión. Ayer hablamos del Valle de los Huesos Secos. Un valle es algo que está hacia abajo, pero aún así hay valles y hay extensiones con una gran visión. No es un lugar cerrado, no es una cima, no es un pozo, no es un lugar escondido, es un lugar con visión. Sube al monte. Y aún en Colosenses se dice que realmente busquemos las cosas de arriba. También la Biblia habla de diferentes cielos.
El Padre Nuestro dice que venga a nosotros tu reino, Padre Nuestro que estás en los cielos. Niveles de espiritualidad, el cielo humano, el cielo natural, el cielo de las batallas espirituales, el cielo donde Jesucristo está, pues todas esas cosas las hemos oído, las hemos escuchado. Es imposible condensarlo todo en 2 días, en 1 día y medio, en 3 días. Es imposible en 1 mes condensar todas esas enseñanzas. Pero realmente hay espacios espirituales, que es lo que queremos destacar, donde es fácil encontrarse con Dios. Y nosotros lo queremos provocar en este medio porque estamos aquí. Las escuelas proféticas, Samuel, que dicen que es el primer profeta, ahí vemos como en Nayot, que era un lugar en el campo, un lugar apartado, un lugar donde iban ahí los pastores, donde estaban ahí a solas, dice que ahí fue el refugio de David, donde ahí profetizaban, y cosas que hoy nos escandalizarían. Ahí estaban, pues ahí en bañador, en baños menores, no sé. En muchas cosas, en formas que eran extrañas. A Saúl se le dice que vaya con los grupos de profetas. Es decir, en la historia de las Escrituras, el pueblo siempre ha buscado tener una relación con Dios que nos permitiese conocer lo sobrenatural. Siempre ha habido un río que tenía que llevarnos a entender y saber lo que Dios tenía para nosotros. Dios ha levantado hombres. La historia de Elías, donde dice que los profetas se juntaban, los iban matando y se escondían en cuevas, en lugares, porque Jezabel mataba a todos los profetas que encontraba. Era una lucha y algunos se libraron por los pelos, ¿verdad? Pudieron escapar sobre ello. Pero Eliseo, vemos cómo va a un lugar donde cuando le llama a Elías, él quema su arado, reparte la comida para la gente necesitada y da. Eso venía a relación con lo que Trevor compartía esta mañana. Lo profético también tiene que romper un espacio de fe y de generosidad, de dar, para crecer también en ello. Yo lo creo. Lo que pasa es que es verdad que nos cuesta mucho hablar de dinero y solamente lo hacemos cuando estamos en ese límite para todos nosotros, porque parece que se meten en nuestra vida. Podemos entrar en el corazón de las personas, pero en el bolsillo no. El bolsillo es sagrado, el corazón no, ¿verdad? Y en medio de todo eso, pero Eliseo vemos que está con los profetas, que están en escuelas de profetas, en lugares donde se enseñaba, se aprendía, se profetizaba. Y hoy nosotros, ¿dónde están nuestras escuelas de profetas? Sé que hay ahí en Reading y apareció Bill Johnson, pero antes y ahora, y los que no sabemos inglés y no podemos estar con Bill Johnson, nos comemos los... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en las iglesias? Si eso no fuese importante, oídme bien, ¿por qué durante todo el Antiguo Testamento sigue este proceso? Si lo profético no es necesario para gobernar las iglesias, para evangelizar, para enseñar, para crecer, ¿por qué durante todas las Escrituras aparece ese concepto? Y te voy a decir más, no solamente en ello, pero en los Hechos de los Apóstoles, ya estamos hablando en la Iglesia Nueva, ahí tienes el capítulo 13 de los Hechos. Venimos de una historia sobrenatural, desde Pentecostés, de los milagros, de que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, del Espíritu Santo descendiendo en la casa de Cornelio, del cojo que es sanado en la puerta del templo, una iglesia emergente, una iglesia que se juntaba para tomar el pan por las casas, para estudiar la doctrina de los apóstoles, para orar, para buscar, que era perseguida, pero a la vez había milagros, les sacaban de las cárceles. Venimos de una iglesia que se mueve en lo sobrenatural, sobre todo en lo sobrenatural, sin descuidar la enseñanza. Pero ahí, si tú vas a las Escrituras, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 1, dice que había entonces en la iglesia, estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Por lo tanto, el apellido, la determinación de profetas, tenemos que aprender a reconocer profetas. Y os digo algo más, parte de lo que vamos a hablar ahora en el protocolo, el profeta no es profeta si no es reconocido como tal. Es igual que el pastor.
Porque estos hoy que se ponen un título y que tienen 5 o 6 ovejas y 18, porque son primos, cuñados, tíos, y se ponen y se nombran pastores y abren una iglesia, pues eso es otro menú. Que tú te nombres pastor es otra cosa, pero realmente un pastor, si no tiene ovejas, no es pastor. Será un hombre con un zurrón y poco más. Pero el pastor es reconocido por sus ovejas. Si no, y el profeta es reconocido también en su tierra. Y es verdad que no hay profeta en su tierra, pero reconocido por lo que sea. Y es verdad que a veces se persigue. Bueno, pues no me quiero quedar en eso, pero para que sepáis que las Escrituras está reconociendo a los apóstoles, está reconociendo a los maestros y está reconociendo a los profetas. Y dice que estaban maestros y profetas. Pastores aquí no veo por ningún lado. Quizá porque era el concepto de anciano, que era la gente que habían dado un testimonio de vida, habían mostrado un caminar en Cristo, que tenían su vida en orden, que no eran soberbios, que no eran dados al vino, al mucho vino, perdón, que no eran dados a las ganancias deshonestas, en fin, aquellos requisitos de los ancianos, de los obispos, que nos hace entender que era gente que tenía un proceso de vida y un respaldo de vida y un testimonio, y que les hemos visto llevar la cruz. Ese es un concepto que también es importante tenerlo. Así que estaba Bernabé, estaba Simón, el que se le llamaba Níger, debe ser porque era negro, ¿verdad? Lucio de Cirene, Manaén, y el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, un tal Saulo. Y estaba también Saulo o Pablo. Ministrando estos al Señor, defíneme, ministrará el Señor. Hola, ¿estáis aquí esta mañana? Todavía es pronto, para que esté dormido. ¿Qué es ministrar al Señor? Pues adorando, buscando, cantando, no sé, lo que nosotros hacemos aquí, lo que pretendemos hacer y enseñar. Hay que ministrar al Señor y es tiempo de alabar, es como decía anoche, es orar, es buscar, es interceder, es orar en el Espíritu, es buscar la palabra, es leerla, es estar ahí diciendo, Señor, te estamos dando, dice, y ayunando, hola. No, eso es el cesacionismo que dice que se acabó el ayunar, porque Jesús dijo, mientras que el esposo está con nosotros, hay que celebrar y no hay que ayunar. Pues resulta que ellos estaban buscando dirección y estaban ayunando. El ayuno no es el tema, pero el ayuno es necesario y es importante para buscar una mayor profundidad en lo espiritual. Amén. Así que es bueno que ayunes al menos un día a la semana. No solamente, no te pongas a ayunar solo cuando tienes problemas. No cuando estás en una crisis de la que ya no puedes salir. Ayuna cuando tienes fuerza para hacerlo. Cuando estás despejado. Cuando puedes oír bien la voz de Dios. Cuando no cualquier cosa, a ver qué me dicen, a ver qué hacen. Porque cuando estamos en situaciones es más difícil escuchar a Dios. Así que dice que estaban todos ellos juntos y dijo el Espíritu Santo, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo escuchamos al Espíritu Santo? ¿Cómo oímos la voz de Dios? No es una voz audible, es algo que pasa dentro de nosotros, como vamos a ver. Pero ya estamos viendo momentos en los que este concepto de profetizar, de oír, de hablar, de compartir, de escuchar, es algo que se da, que hemos querido reflejar en este año en la llave de David. Por cierto, no te olvides de llevarte tu foto, ahí esa foto por las nubes, ¿vale? El foto, ¿cómo se llama? El fotocors. El fotocos. Hay que ponerle un nombre español a eso, ¿verdad? El fotocara. El carafoto. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. El Espíritu Santo estaba hablando y los profetas estaban buscando dirección de parte de Dios. No estaban adivinando, estaban buscando dirección. Y le pareció bien al Espíritu Santo apartar a Bernabé y a Saulo. ¿Sabéis que hay un problema en Antioquía? Van a Jerusalén también. Y más adelante, en el capítulo 15 de los Hechos,
capítulo 15 de los Hechos, verso 28. ¿Tienes Biblia? Mira lo que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más. La carta que envían desde la iglesia también de Jerusalén a la iglesia de Antioquía, que va a ser la iglesia de los gentiles, los que ya conocéis un poquito más de Biblia, va a ser la iglesia de los gentiles, le dice, nos ha parecido bien a nosotros, al Espíritu Santo. ¿Cómo han escuchado ellos al Espíritu Santo? Porque ha puesto algo, porque ha encendido algo sobre nuestras vidas. No imponeros ninguna carga más. Entonces, ellos van con esta carta, esto es lo que dice la carta, pero ahí vamos al versículo 30 del capítulo 15, dice, así pues, los que fueron enviados desde Jerusalén a Antioquía, fueron enviados a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la carta, se regocijaron por la consolación. Los hermanos reciben una consolación, son consolados porque saben que no están solos. Y es muy interesante esta parte de la historia, porque la gran oposición que tiene la iglesia en su principio cuando estudias la palabra, viene sobre todo por los judíos, sobre todo por la gente religiosa que no quería renunciar a estructuras y formas religiosas controlables humanamente. Y hoy en día os digo que el mayor impedimento que tiene el mover del Espíritu Santo es de los cristianos y cristianos evangélicos, cristianos de las iglesias cristianas, cristianos, llámales de donde quieras, que podrán estar en medios, que escriben libros o no. La mayor oposición que vas a tener en tu vida para vivir la vida del Espíritu generalmente vendrá por una persona cristiana. Porque el incrédulo te dice, ay, va, ¿y eso que hablas tú qué es? Yo quiero hablar lo que hablas tú. Yo quiero vivir como vives tú. Pero somos entre nosotros. Porque cuando alguien no quiere mover en el Espíritu, por lo que hemos hablado, por el precio tan alto que se paga de vivir una vida íntegra para poder escuchar a Dios, no le va a gustar y le va a incomodar que tú quieras seguir navegando en el Espíritu. ¿Qué es lo que le incomodó a Saúl de David? Sí, fue la envidia que tuvo. Fue todo eso, pero sobre todo también esa unción que él despreció un día y que David tenía, que le respaldaba y que le cuidaba. Ayer escuché sobre alguien que fue también, creo que lo compartí a Trevor cuando predicaba, no sé si fue Trevor o fue Diego, de alguien que fue matado por los propios cristianos. No sé quién fue. Nicolás, ¿fuiste tú? ¿Quién fue? Ezequiel fue matado por el propio pueblo, que yo no lo sabía. Pero sí sé la historia, por ejemplo, de Wes McNee. Un hombre que vivió adelantado todo lo que estamos viviendo ahora. Él ya lo vio hace 50, 60, 80 años, no sé. Y le incomodó tanto a la iglesia reformada, le incomodó tanto a los protestantes, que tuvieron que buscar la forma de quitárselo del medio. Porque esto se sale de las estructuras y se sale de las formas. Y vosotros sabéis, los lugareños de aquí, todo lo que nosotros hemos sufrido como iglesia Manantiales. No digo solamente nosotros como pastores, sino como iglesia. Por llegar hasta aquí, por mantener nuestra cosa. Y a veces esta soledad que a veces tenemos es por no querer entrar. Y si viene alguien, porque viene alguien. Porque yo recuerdo un pastor, un líder de una iglesia importante, cuando nos hablaba, es que ese Jackie Lunga, pero ¿a qué le tenéis ahí? ¿Pero qué hace? Y yo me ofendí tanto que me entró tal opresión, tal depresión, tal rabia, tal digo, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué? Porque la gente hace cosas que tú no estás acostumbrado a hacer. Pues yo nunca he mecido los billetes, pero no creo que eso sea un pecado. Porque al fin y al cabo te están diciendo ofrenda, pero tú haces lo que quieres hacer. ¿Me explico? Pues uno enseña y la palabra profética tiene que ser juzgada, pero sabes, el gran problema es que tiene que ser recogida, porque si no hay palabra profética, ¿qué vamos a juzgar? ¿A las personas?
Juzgamos a las personas, no, hay que traer la palabra de Dios. Tienes que traer la palabra de Dios. Pedro se llevaba todos los zascas de Jesús. Pero dice, y los demás decían lo mismo. Entonces yo me asomo, como nadie va, no voy, pero si alguien va, voy. No, el profeta tiene que ir delante, el profeta abre camino, el profeta ve donde otros no ven. Y la iglesia profética es la iglesia que va por delante y que ve donde otros no ven. Y no simplemente va por delante en tecnología, en mejores pantallas, en más humo, en más ruido, en más sonido, mejores instrumentos. Y esta cámara que nos ha costado 20.000 euros. Y este no sé qué que nos ha costado 500.000. Y esta pantalla que nos ha costado... Y ahí estamos nosotros, ¿verdad, Nicolás? Estábamos ahí viendo aquella pantallita y yo me estaba acordando de mis televisiones. Digo, ay, ay, ay. Eso no es ir a la última. Una iglesia sí que es verdad que puede haber más público, más gente, pero tu iglesia va por delante diciendo, ¿qué nos espera para este tiempo? ¿Qué nos espera? ¿Qué es lo que Dios quiere decir sobre tu angustia de hoy, sobre tu problema, sobre tu necesidad? ¿Hay alternativa? ¿Hay algo de vida? ¿Hay una palabra que yo pueda declarar? ¿Hay algo que el cielo ha dicho que yo necesite repetir, que necesite marcar en mi vida a fuego o no lo hay? Entonces, si no hay profetas, si no hay palabra, yo ya veis que digo en la iglesia, digo, hermano, digo, ¿dónde está nuestra palabra? ¿Hay algo de Dios? ¿Tenemos algo del cielo? Necesitamos recuperar el compromiso de ser profetas para nuestra familia. Eso es lo que nos pasa a muchos hombres. El ser cabeza es una responsabilidad también de buscar a Dios más que tu mujer. Y no por comparar, no por luchar, sino porque un padre tiene que tener una dirección. Un padre tiene que saber qué decir. Un padre tiene que buscar, tiene que ser proveedor y también ser proveedor de lo espiritual. Pero hoy nos hemos acostumbrado a que trabajamos dos, a que estamos dos fuera, que tal y cual, entonces mi mujer. O tal y cual, yo pues, menos, porque las mujeres son más, hay más en las iglesias. No, hombre, no. Tú tienes que traer una palabra para tu casa. Tienes que saber lo que Dios dice ante el problema de tu hijo, de tu hija. Tú tienes que tener una palabra, tienes que saber cómo orar, tienes que arrodillarte, tienes que entrar al ayuno. Llores o no llores, se asombre o no se asombre, te afeites o no te afeites. Tienes que entrar a esas cosas. Porque Dios, la bendición, la unción de Dios, la bendición que Dios trae, dice que es como el buen aceite que desciende sobre la cabeza del sacerdote y sus barbas sobre las de Aarón y va llegando hasta el final. Esa es la bendición de los hermanos juntos y la bendición del hogar. En tu casa tú es tu primer lugar para ser profético, para ser profeta. Está en tu familia, está en tu iglesia. Iglesia, tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo las tomamos? ¿Qué tienes de Dios? No, yo opino, yo pienso, yo considero. No, ¿qué tienes de Dios? Vamos a juzgarlo. Vamos a valorar lo que tú tienes de Dios. Pues mira, justo me ha dado una palabra el Señor a mí también, que viene a decir lo mismo. Ah, y a mí me ha dado otra. Y entonces junto a los profetas y maestros decimos, ah, ¿esto es de Dios? Pero yo opino y tú sacas tu opinión ¿de dónde? De lo que has visto. Otro saca la opinión de lo que ha oído. Otro saca la opinión de lo que ha estudiado. Otro saca la opinión de lo que le parece. Otro saca la opinión de lo que le gusta. Y otro saca la opinión de lo que le ha contado fulanito, menganito y bernardito. Y entonces es imposible llevar una iglesia adelante desde la opinión de todo el mundo. Ahora, es necesario llevar las iglesias adelante desde una revelación del Espíritu a través de un mover profético en la iglesia, que se genera desde un concepto de santidad y de espiritualidad que hay que crear. ¿Que hay que crear? Y en la palabra vemos esto. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y mira, termino con este pasaje para entrar ya a este protocolo. Vamos a parar un ratito. Y volveremos luego. Y Judas y Silas, versículo 32, lo tenemos en Hechos 15, 32. Y Judas y Silas, no es el Judas que se había muerto, debe ser un nombre común en aquel tiempo. Y Judas y Silas, como ellos también eran pastores, hola, ¿eran qué? Nuevo Testamento. Hola. Porque esto según igual algunos bautistas lo tenemos que arrancar y según algunos reformados y más, lo arrancamos también. Lo quitamos. No, es que eso fue para ese tiempo, porque tú lo digas.
porque tú lo digas. No es que mira, no, porque tú lo digas es porque tú quieres decirlo así. Pues esto está aquí y no dice en ningún sitio que esto se acabó. Solo hay un versículo que dice que esto se acabó y dice que se acabará cuando venga lo perfecto. Cesarán las lenguas, cesará la profecía cuando venga lo perfecto. ¿Creéis que ha venido lo perfecto? Entonces, profetiza, hijo de hombre. Profetiza, como dice más adelante, eso lo dice en el capítulo 13, pero más adelante de la carta, en el capítulo 14, que lo leo para que sepáis lo que dice. Porque podéis profetizar todos uno por uno, en 1 Corintios 14. Podéis profetizar todos uno por uno. No sé qué verso es, si es el 37 o el 37 creo que es. 1 Corintios 14, 37. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Porque podéis profetizar todos uno por uno. One for one. ¿No es el 37? Más atrás. ¡Ay, la has dado! 31. Por favor, ¿lo puedes leer en voz alta? ¿Lo dice tu Biblia? Porque pronto te la van a quitar, lo van a borrar de la YouVersion. ¿Y todos ese quién es? Dile al que está a tu lado, tú puedes profetizar. Tú puedes profetizar. Claro, si yo me voy al esoterismo y a decir que es adivinar el futuro, no. Pero recuerda que profetizar es al final traer el corazón de Dios y ejercer un gobierno sobre la tierra. Y cuando estamos en esa ayer que hicimos aquí, cuando nuestro hermano Diego, cuando estuvimos haciendo la oración, ¿sabéis lo que estuvimos haciendo aquí? Profetizando. Estuvimos profetizando sobre nuestra vida. Estuvimos profetizando sobre nuestras familias. Estuvimos hablando a todo nuestro pasado. Estuvimos quemando la piel fuera del campamento. Estuvimos sacando escombro. Estuvimos profetizando, hablando, removiendo las cosas. Y cuando hay profecía, el demonio se va. No soporta la voz de Dios. No soporta la voz de Dios. Y cuando tú vives con este manto por el que has recibido, porque ayer has sido ungido por la mañana, fuiste empoderado antes de ayer por los ríos, anoche te pasamos por el manto. Y actos proféticos, por favor, esto no es el manto de Lourdes, no. ¿Vale? Es un acto profético para que tú entiendas, para que sepas que espiritualmente algo se ha depositado sobre tu vida y no te olvides. Esto es como el apellido, no lo llevas grabado aquí, pero lo tienes, ya es tuyo y nadie te lo quita. Y si te quieres llamar de otra manera, llámate, pero tu apellido es tuyo, tienes tu identidad. Lo que Dios te ha dado, no dudes en las tinieblas, lo que has recibido en la luz. Podéis profetizar todos, de uno en uno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no nos podemos poner todos como... No, yo ahí reprendo las cosas, pero yo tengo que profetizar. Voy a hablar. Esto es lo que tengo que decir. Y yo tengo que decir esto. Y yo tengo que decir esto. Por tanto, os juntáis en un solo lugar, la iglesia se junta el consejo, se juntan los hermanos, se junta un grupo, se junta la congregación, tiene alguno salmo, tiene alguno canto, tiene alguno profecía, tiene alguno algo, suéltalo. Suéltalo. Y hay que soltarlo no diciendo, así dice Dios, no, esto entiendo del Espíritu de Dios. Esto creo que Dios me lo ha mostrado. No estás sembrando duda, estás dando lugar a que sea juzgada la palabra antes de implantarla, porque si es falso, si es mentira, y tú lo pones ahí, es como que estás probando la comida antes de comértela, como hicieron los profetas allí con Eliseo. Cuando hicieron el potaje y había veneno en el potaje, alguien lo probó y dijo, ¡hay veneno en el potaje! Esto no es de Dios. Ahora, si tú te tragas una falsa profecía, una falsa palabra, cuidado, porque a veces esa falsa palabra te va a atar toda la vida.
Entonces no, tiene que ser juzgada, hay que limpiarla, hay que pelarla, hay que ver cómo quitar la cáscara y de alguna forma quedarnos con la sustancia, con la importancia que tiene el mensaje para nosotros. Así que Judas y Silas, con ellos también, como eran ellos también profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Estoy otra vez en Hechos 32. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo trajeron consuelo? Hola, ¿lo podéis leer ahí? Con abundancia de palabras. No de estas. Bueno, alguna vendría, claro que sí. Abundancia de palabras. La afirmación. Pablo, ¿qué dice? Que cuando estemos en este mover del Espíritu, hablemos en lenguas, dice, pero la palabra profética es para edificación, para consolación y para exhortación. No te compliques la vida, siempre lo hemos enseñado así. No te compliques la vida. Otra cosa es que tengas parte en el ministerio profético que entenderás, pero este principio de que todos profeticen tiene que ver con eso, para consolar, para edificar la iglesia y para avanzar en la iglesia. Así que, y esto como digo, aquí lo tenemos. La palabra en 1 Corintios, leo versículos 24, el 25, el 29, el 31. Voy a leer algunos salteados, pero dice así: si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Estamos hablando que esto es un arma de evangelización. Yo estoy revelando. ¿Por qué? Porque dice, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí enseñamos esto. Lo intentamos practicar siempre que podemos. Quizá ahora menos. Dios está, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La palabra tiene que ser juzgada. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mandamientos del Señor. Hola. A ver. Mandamientos del Señor. Que lo de hablar en lenguas es un mandamiento. Porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Que es nuestro músculo. Que el traer una palabra profética es un mandamiento que lo debemos de hacer si queremos traer revelación del cielo. Y no nos tiene que asustar haciéndolo en el protocolo de las cosas normales, como a continuación vamos a ver. Si alguno se cree profeta, y esto es un zasca, claro, que lo necesitamos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El que quiera seguir ignorando, que ignore. Si a ti esto te da igual, allá tú. Es tu problema. Así que hermanos, por último, procurad profetizar. Y no impidáis el hablar en lenguas. Así que si vas a un sitio y te dicen que no hables en lenguas, pues le dirás, pues esto es una barbaridad, esto no es lo que dice la Biblia. Si algún hermano, amigo, hermana de otra congregación, porque de esta espero que ninguno lo diga, y se lo dice, que venga a hablar conmigo. Si algún hermano o hermana de otro lugar te dice, es que lo de hablar en lenguas ya se pasó, ya, dile, oye, mira, tienes que leer la Biblia, por favor. Esto es lo que dice la Biblia. Porque esta es una estrategia del infierno. El día que cesen los profetas, el día que cese la revelación, el infierno vendrá con su revelación, que es lo que está haciendo ahora. Esa queja que tenemos de que el gobierno quiere educar a nuestros niños, les quiere enseñar. Ellos lo que quieren es imponer una doctrina. Y si lo profético se muere, no hay estorbo. No hay problema.
Cuando Israel quería desbocarse, quería entrar en otras cosas, lo primero que hacía era matar a los profetas. Cuando los reyes malos, cuando decían, ¿y qué le dijeron a Jeremías? Siempre me profetizas lo malo, venga, fuera a la cárcel. Dame una profecía buena. Pero eso está ahí. Entonces, hermanos, volviendo y por hacer un poquito de protocolo sobre todo esto y un resumen del resumen, quiero deciros que tenemos que buscar las cosas de arriba. Con eso hemos hecho ese tinglao arriba. Esta mañana una niña ha subido con su mamá y ha dicho, aquí parece que están los ángeles. ¿Cuándo ha estado ahí arriba? Aquí parece que están los ángeles. No sé si lo decía por vosotros, no lo creáis mucho. Estos se han anotado ahí, a los lugares altos. Pero Dios, lo que hemos aprendido es que a través de la cruz tenemos entrada a los lugares celestiales. El velo se rompió y ahora tenemos entrada al lugar íntimo donde está el corazón de Dios. Ese valor que siempre ha habido y que quizá ahora por todo el deterioro moral ha perdido ese encanto del matrimonio, de la intimidad, del lecho sin mancilla. De ese valor, esa parte íntima que solo pertenece a un hombre, a una mujer, cuando estás ahí en tu matrimonio, en tu lecho, en tu vida. Eso nos habilita. Es la sangre de Cristo la que nos permite poder entrar a una intimidad con Dios, a una relación, a una confianza donde solo Dios sabe, donde solo Dios escucha, donde aquel ser, en este caso Dios, conoce lo más íntimo de tu corazón y sabe lo que tiene que hacer y lo que necesitas y te lo da. Y donde somos consolados y somos edificados. Así que es a través de Cristo solo que podemos entrar. Él es el que nos da el Espíritu Santo. Él es el que nos da el acceso y a través del Espíritu Santo uno de sus atributos, una de sus cualidades es todo esto que estamos hablando. Poder conocer el corazón de Dios, poder hacer milagros, poder hablar en lenguas, poder entenderlas, poder profetizar, poder tener la ciencia, saber lo que está en el corazón del hombre, tener sabiduría sobre cada situación y cada momento. Así que debemos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Lo que te está diciendo es que necesitamos escuchar. Necesitamos subir a los lugares celestiales. Necesitamos subir a los lugares, a ese cielo, a esas cosas de arriba donde Cristo está. Lejos de nuestra humanidad, lejos de nuestros sistemas humanos, tenemos que vivir una espiritualidad. Y ahí cuando nosotros subimos, debemos de saber escuchar al Espíritu Santo. Sube, escucha, profetiza. Sube, escucha y profetiza. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos días y estamos repitiendo. La palabra tiene que ser declarada. El profeta tiene que aprender a hablar de la palabra sí o sí. Libera la palabra. Mira, Ezequiel, da la palabra, escuchen o dejen de escuchar. Comparte la palabra. Cuando tú oras en tu habitación, cuando tú estás dando una palabra de Dios aquí en este lugar, en secreto, nadie te oye, considera que estás liberando la lluvia. No la ves, pero está empapando. No sabes dónde va, pero esa palabra alguien en el mundo espiritual la recogerá. Alguien recibirá esa palabra. Alguien recibirá esa orden. Alguien recibirá ese decreto y será bendición para su vida. Quizá lo que hoy me es revelado a mí, alguien lo ha liberado desde su corazón en un mundo espiritual y a mí me llega como el mensaje de texto que llega a tu móvil. No sabes por qué camino ha llegado a ti. No sabes por dónde, pero el caso es que ha llegado a ti. Por eso el profeta tiene que aprender a profetizar aunque no se lleve la gloria, aunque nadie le escuche, aunque nadie reciba el mensaje, tú tienes que dar el mensaje. Y no necesitas entrar en mensajes apocalípticos, en mensajes de destrucción. Eso es otra cosa, que no fue nada agradable para Juan ver el Apocalipsis. No fue nada agradable tampoco. Entonces, tenemos que dar el mensaje, escuchen o dejen de escuchar. Tienes que lanzarte a ese vacío, que es lo que hemos querido expresar en el vídeo que hemos puesto. Poder tener ese hombre que se lanza y que va, que recoge, que se prepara, toma lo que necesita para poder descender y llegar hacia la civilización, hacia la tierra, trayendo un mensaje de vida y de esperanza.
Es lo que hace diferente las letras de la Biblia de otras letras. La palabra debe de ser dicha, pero tú no los temas, le dice Dios a Ezequiel. El profeta a veces es gente débil. No te asuste tu debilidad. No te asuste tu carnalidad, con perdón. No te asustes, estás en la gracia. Estamos en la gracia. No es una licencia para pecar, sino una licencia para una vez más ser perdonados, ser restaurados y saber que Dios está sobre tu vida. Yo me he dado cuenta, esa es una de las conclusiones que he llegado con lo que estoy escuchando estos días, esto es de ahora. ¿Por qué nosotros hemos crecido más en lo profético y ahora estamos en un tiempo que nos cuesta tanto mover este pedal? Parece que estamos cuesta arriba con el piñón pequeño, ¿verdad? Es como que no nos agotamos, nos cansamos. Yo me di cuenta que nosotros cuando fuimos llenos con el Espíritu Santo, empezamos a tener un concepto de la santidad muy importante. Y de la obra de Cristo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque yo era cristiano y en la iglesia en la que yo estaba se fumaba. Se bebía, se iba a la discoteca. Por eso a veces no me gusta ver las luces así parpadeando aquí, porque me recuerda a mis ambientes en la Ragazza. Así se llamaba la discoteca de mi pueblo. Y esa era, pues, la forma en la que vivíamos esto. Pero cuando llegó el Espíritu Santo a nosotros, es cuando tuve luz para poder aplicar eso de ninguna palabra malsonante salga de vosotros. Cuando dije que no juraba y no me arrodillaba delante de la Virgen de Loreto el día de la jura de bandera, porque la decía la Biblia, el Espíritu Santo me impulsó a una vida de santidad, una integridad. Y yo ahora estoy entendiendo, por la palabra que se nos ha hablado esta vez de limpieza espiritual, que habéis traído, es que claro, no puede, ¿cómo es esto, Nicolás? No puede habitar Cristo en la sala de tu corazón si el diablo vive en el sótano de tu mente. Y aquí queremos dar agua de dos fuentes. Y Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No podemos estar maldiciendo, por un lado, a los mismos que luego les queremos dar una palabra profética para consolarles y exhortarles. No puedes acariciar a alguien si hace un momento le has estado pegando, porque cuando vea tu mano acercándose, pensará que le estás golpeando. Y por eso nos fue fácil poder entrar en este caudal, en este camino, porque la santidad nos habilitaba para ¿quién entrará en tu santuario? Dice el Salmo, creo que es el 120 o 122. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos, de corazón puro, que no ha subido su vida a engaño. Y claro, para profetizar, todos podemos profetizar, pero debemos de tener una vida en limpieza. Otra de las cosas muy importantes, que es lo que pretendemos hacer con la llave de David, es tener contenidos. Es el hecho de subir con el esfuerzo, es como un esfuerzo y un cambio de cielo. Es muy importante nuestra limpieza y aquí explico por lo que estamos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo recibimos el mensaje y lo damos? Ya voy rápido. Toma, ya, si quieres tomar nota. Esto no sé si lo has preparado Rubén o es lo otro. Las formas de comunicación no, ¿verdad? Vale. Toma nota. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu para poder profetizar. Espero que te haya quedado claro. Si no es adivinación. Lo segundo, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. No, no es eso. No, quítalo, vale. Ahora te diré cuándo lo ponemos. Repito, necesitas nacer del agua y del Espíritu. 2, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Hemos de ejercitar el músculo espiritual. Necesitamos ejercitar el músculo espiritual. Estos son notas del resumen, para poderlo tener. ¿Y cuál es el músculo espiritual? Orar en lenguas, una adoración desinhibida, no una oración rígida, manos en los bolsillos,
sino una adoración que te lleva a postrarte, que te lleva a quebrantarte, que te lleva a saltar, a danzar, a llorar, a reír, que te lleva a expresar y a soltar también todo aquello que a veces está en nuestro corazón que intentamos retener. La contención no es buena, hermanos. Hola. La contención del alma no es buena. Es un peso que se pone sobre tu vida y que te hace una persona triste y amargada. Tienes que soltarlo. Igual que uno tiene que confesar sus pecados y no darlos mucho tiempo, es importante que tú también te desahogues en la presencia de Dios, como lo debemos de hacer con nuestras esposas o con nuestros maridos. Ellos tienen que ser nuestros mejores amigos y dejémonos de rollo ya. Yo tengo una amiga, yo tengo un amigo, tu mujer y tu marido, esa es la amistad. Lo demás, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿te puedo ayudar? Comemos juntos y se acabó. Pero no va a ayudar a tu matrimonio, y esto es un paréntesis, el que haya otras personas que sepan más de tu vida que tu esposa o que tu esposo. ¡Ay! Hola. Ejercita tu músculo espiritual, el ayuno, la adoración. Distánciate de aquellas cosas que roban tu tiempo. Abunda en la palabra, la lectura de la palabra. El recurso principal que necesitas meter en tu disco duro es la palabra de Dios. ¿Os acordáis cuando metíamos los CDs o el disquete en el ordenador? Qué bien, ¿quién nos dice poder meter la palabra así? ¡Ah! Y ya es comértela todo. Pero hay que leerla, hay que conocerla. Deposítala su espíritu, el espíritu de la palabra y la palabra sobre tu vida. El arrepentimiento, el quebrantamiento, la revelación de Dios va a llegar a nosotros a través del alma. Es decir, Dios te va a hablar a través de lo que está en tu mente y en tu corazón. ¿Hola? Por eso hablamos tanto, y al menos yo insisto tanto, en los contenidos, en lo que tú declaras que es verdad en tu vida y se posiciona ahí, en lo que tú ves, en las escenas de la vida, en lo que... Entonces, ¿qué hacemos con aquellos contenidos que no queremos? No hay tiempo para hablar de todo esto. Lo repetimos una vez más, sácalo fuera. Lo cojo tiene que ser sanado. Hay que tener los duelos necesarios, como si es uno por día, pero tienes que terminar las cosas. Lo que está muerto y no tiene vida, lo tienes que sacar fuera de ti. Los malos recuerdos, los malos pensamientos, tienes que sacarlo de tu vida. Ya se nos ha hablado esta semana, parece que llevamos aquí una semana. Tienes que sacarlo de ahí, porque si no tus contenidos van a estar tocados. Y cuando viene el Espíritu Santo a hablarte, pues a veces lo que es lo malo, que es lo que flota, lo que no tiene peso en tu vida, es lo primero que aflora. Lo que no tiene fundamento en el Espíritu es lo primero que aflora en tu mente y en tu corazón. Si hay un resentimiento es lo primero que aparece cuando viene el Espíritu Santo a buscar. Entonces Dios te habla, Dios viene y se lanza sobre tu alma y te dice, ¿cómo puedo hablar yo, Ángela, para que me pueda entender? Y el Espíritu Santo va a buscar un recurso, un recuerdo, un pensamiento, una escena de vida, un sentimiento, una sensación, un texto de la Biblia, una historia, y de pronto, ¡plaf! Y es como un flash que te hace así, pin, y se enciende tu luz. Así es como viene la revelación de Dios. No es una voz audible que tiene que decirte, ¡ay, te amo, Ángela! ¿Vale? Es algo que viene del Espíritu y entonces tú lo entiendes. Entonces cuando tú entiendes y recibes esa palabra, escucha. Y para escuchar, hermanos, por eso digo, hay que buscar un lugar, un espacio para que Dios para poder escuchar. Yo por eso a veces cuando ministras y cuando estoy orando y profetizando con las personas y tengo aquí uno al lado que me está hablando en lenguas y tengo ahí la música, no puedo. Porque necesitas escuchar. Y hoy nosotros somos gente de ciudad que tenemos que tener el casco puesto todo el tiempo. La. A veces hay que escuchar el silencio. Y los que han vivido esto, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, sé que me haría reír o llorar. Eso es alguien que sabe de lo que estamos hablando ahora.
Esas unciones que vienen cuando alguien ha experimentado sus tiempos con Dios. De los cantautores cristianos o de otros. Eso no se puede aprender intelectualmente. Es algo que el Espíritu... Y el Espíritu entonces empieza a coger recursos. Y generalmente siempre que viene a darte un mensaje, Dios siempre viene con regalo. Siempre viene para dejarte algo. Un abrazo, una sanidad, una restauración. ¿Cómo vivir sin sus amores? No me quiero quedar ahí. Son muy importantes los contenidos. Dios usará tus contenidos para hablarte y a la vez tú, para poder hablar de otro, tienes que entender esos contenidos y darlos ahí. Yo, me permitís que lo diga y lo quiero decir en la llave de David para que quede registrado. Lo he dicho en la iglesia algunas veces. La escatología, que es la interpretación de los últimos tiempos, no tiene en cuenta el factor humano, como en esa película del avión ese que aterrizó ahí. No tiene en cuenta el factor humano. ¿Cómo se llama? Somi, la canción, la película, ¿no? El piloto ese que salvó a la gente. Y dice, no tienes en cuenta el factor humano. ¿Sabes por qué? Un profeta no puede hablar de aquello que no tiene registrado aquí. Entonces, yo, por ejemplo, con todo esto de Israel y que todo siempre es Israel, Israel, y yo digo, Juan no conocía las iglesias como nosotros las conocemos hoy. Juan no conocía el mundo como nosotros lo conocemos hoy, ni las formas de gobierno, ni nuestras sociedades, ni nuestros avances tecnológicos, porque no sabía. Él habla de la marca de la bestia, él habla de los ciclos, habla de la Nueva Jerusalén como una referencia espiritual tremenda, impresionante, porque era lo que ellos conocían. Para los judíos, Jerusalén era la ciudad, el centro de todo. El templo es el centro todavía del más centro del espíritu. Entonces, y claro, hemos establecido milenio, premilenio, posmilenio, y vendrá, y la tribulación. Y entonces, yo creo, hermanos, que para este nuevo tiempo necesitamos sacarnos todo eso y empezar a entender en los últimos tiempos desde el corazón profético de ese tiempo y reinterpretar lo que los profetas nos han querido decir, como Juan y como Daniel. Porque un profeta no puede hablar de lo que no tiene dentro. ¿Cómo explicarlo? Es muy difícil hablar del desierto cuando no has vivido en él. Ahora globalmente lo vemos en televisión y todo, pero ¿tú te imaginas? Yo recuerdo una vez que estaba en África, en Guinea Ecuatorial, y estaba intentando explicarles, estaba predicando sobre la viña, la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y me hice un dibujo en una pizarra intentando, digo, pero no saben lo que es la uva. Tienes que trasladar todo eso. O el trigo, donde no se siembra trigo, se sembrará maíz, otras cosas. Entonces, si tú eres profeta y tú ves un campo de trigo, no sabes lo que estás viendo. Entonces tú necesitas que Dios te va a hablar con un recurso que tú sepas. Entonces tú ahora tienes que interpretar lo que Dios está diciendo a través de eso. Lo hemos visto aquí, hay situaciones, aquí hay familias que por una mala interpretación han estado esclavos y con un temor de que su hija se marchase. Porque tú buscas un recurso del alma. Entonces tienes que ser cuidadoso y nunca fabriques una palabra profética. Nunca la fabriques. Bien. Y por último terminamos con el protocolo en la iglesia. Bien, no os preocupéis que vamos a tener tiempo para todo esto, ¿vale? Y resumidamente, ¿lo tenemos ya ahí? Protocolo en la iglesia. Ahí tenéis es un resumen de todo lo que es importante para poder ejercer lo profético en la iglesia. La lengua, Santiago 3, debe de estar limpia. Debe de estar limpia. Es con lo que tú vas a expresar. La santidad conviene a tu casa, dice el Señor. El profeta tiene que vivir en santidad y buscarla. Y el que quiere ganar una carrera de todos se abstiene, ya también está dicho aquí.
Tienes que sacar la basura para que no haya ratas. Saca la basura, limpia tu casa, rodéate de gente que te aporte cosas buenas, aún dentro de la iglesia. Rodéate de aquellos que son espirituales, aunque no sean... Bueno, en fin, hermanos, no es verdad, a veces nos hace gracia, hay gente muy graciosa que dice muchas palabrotas, hay gente muy agradable, pero no soporta a su marido y está siempre hablando mal de él. Hay gente que está siempre criticando a la iglesia o teniendo un criterio diferente y un día se desparrama. Y la gente dice unas barbaridades muy duras también, hermanos. Cuando la gente se pone a criticar a los hermanos, a los pastores, a veces algunos de vosotros habéis escuchado cosas que no se pueden permitir oír, porque eso se va a quedar ahí. Cuando le dices que el pastor es que los pastores, es que la familia, es que no sé qué, es que son como tú, aunque tú intentes depurar eso, las palabras son semillas y van a estar intentando ahí, pum, pum, tú no puedes permitir. Tienes que ahorrarte, tienes que liberarte, tienes que salir. Si tú quieres crecer en la vida espiritual, tienes que dedicarte a lo espiritual. Y eso no significa que dejes de trabajar. Significa de que tú aproveches tu tiempo y aún trabajando uno puede ayunar, y aún trabajando uno puede orar en el Espíritu, y aún trabajando uno puede estar lleno y puede seleccionar, y uno puede decir la verdad aún trabajando y eludir la mentira. Y estas cosas son importantes. La revelación necesita estar sujeta a autoridades, por lo que la persona debe de estar, uno, en comunión efectiva. No vale que vengas de vez en cuando aquí, que vengas de vez en cuando a la iglesia, el resto del tiempo hagas tu vida loca. Porque os digo, esto no prospera. Aunque tú me quieras convencer que Dios te habla en tu casa, que tú con Dios, que tienes comunión con Dios, eso no es lo que dice la Biblia. La comunión es con los santos. La comunión es con su casa, y en su casa nos juntamos para celebrar todos, nos juntamos todos para celebrar. Así que la comunión debe ser efectiva, debe ser una comunión sana, limpia y de verdad, con la iglesia, con los hermanos. Hay que aprender a dar cuentas, el profeta tiene que dar cuentas. Tienes que saber de tu vida, no puedes hacerlo a tu manera. Dos, hay que estar bajo autoridad también. Debe de haber un temor reverente de Dios y un papel efectivo en tu familia. Si eres hijo, tu testimonio como hijo. Estás sujeto a tus padres, les estás respetando. ¿Cómo les tratas? ¿Les honras? Porque no hay honra. Si eres hombre, es la cabeza. Estás soportando a tu familia, estás cuidando, estás tratando a tu mujer como es digna. ¿Estás buscando palabra de Dios? ¿Estás tomando tu rol? ¿Estás luchando por ello? ¿O solamente te dedicas a romper vasijas? Si eres mujer, ¿estás realmente respetando la vida de tu marido? ¿Estás cuidando de tus hijos? ¿Te haces responsable de las cosas? Ahí te he visto, ahí la has dado. Ahí está bien, ahí está bien. Tu papel, ¿cómo es? No podemos profetizar y sin embargo nuestra vida natural está hecha un desastre. La iglesia te reconoce, lo tercero, la iglesia te reconoce, sabe quién eres, tienes un testimonio de iglesia, estás sujeto a tus pastores, no solo cuando te interesa, porque es que esa es la prueba de fuego. No es cuestión de estar ahora y decir, pastor, cuánto te quiero, pastora, sois mis pastores y tal, pero mañana tú quieres hacer algo y nosotros decimos, no estamos de acuerdo, y al final tú lo haces. Entonces tu sometimiento no es ese. Y no es solamente por nosotros, sino por tu relación con Dios. Dios no puede defenderte delante de los demonios, de los principados y de las potestades, que funcionan en jerarquías y en estructuras bien ordenadas y organizadas, permanentes, cuando tú no estás sometido a esas jerarquías espirituales que también debe de haber. Hoy en día no hablamos de sumisión. Hoy en día no hablamos de autoridad. Hoy en día no podemos hablar de estas cosas porque la gente se nos ofende y se van de las iglesias. Pero esto es una realidad. Si tú no tienes esa cobertura, y la cobertura no se fabrica, no es que yo te diga, yo no puedo llegar y decir, bueno, esta no es mi madre, porque esta no me gusta. Me gusta más esta madre que parece que tiene mejor cara y me trata mejor y me consiente más. Eso no se escoge. El que ha dado a luz, la que te ha dado a luz es tu madre. Y esto yo siempre lo digo. Algunos vienen a las iglesias y vienen de otros lugares y tienen que hacer una labor importante, porque si tú decides que sea tu iglesia, echa raíces y olvídate de lo que fuiste y donde estuviste. Ahora estás donde estás.
Pero si tú eres hijo de un lugar, tú eres hijo de unos pastores, si alguien te ha dado a luz, nunca maltrates y maldigas a tu padre, a tu madre. Bendíceles, hónrales. Y creo que todos los que sois padres aquí me entendéis en lo que digo. ¿Hay alguna cosa que tú desees para tus hijos mala? Y a veces no les tienes que hacer o les dices algo que no les gusta, pero ¿sabes qué es lo mejor para ellos? Esto es así. Las iglesias, como he dicho al principio, no pueden ser gobernadas por criterios y opiniones que se mueven de acuerdo a cómo se mueven las sociedades. Y ahora nuestra sociedad es una sociedad tolerante, donde los hijos imponen sus criterios desde los 7, desde los 8 años, pero eso no nos funciona a nosotros, no funciona así. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice que no, Él no cambia. Él está siempre en lo que está. ¿Bien? La iglesia te reconoce, debe juzgar. La iglesia te reconoce y debe juzgar la profecía. No es de libre interpretación. Que nadie te lleve a un rincón y te dé una palabra profética. No busques a alguien, como decía Trevor, porque tal, y a ver si le hago la pelota y me da una palabra profética buena. No. Honra a los profetas porque se lo merecen. Bendice a tus líderes, a tus ministros, tus siervos, a la gente que está en tu iglesia porque quieres honrarles, porque les quieres bendecir. Hace poco a nosotros nos entregaron esta semana pasada un sobre que no sabemos quién. Estamos intentando descifrar la letra. Y con mucho dinero. Bueno, mucho dinero, no pensé que era 1 millón de euros, ¿no? Pero vaya, una cantidad importante. Así que el anónimo, si está aquí, que Dios te bendiga. Y yo no sé por qué estoy diciendo estas cosas, que no sé volver a casa, me extravío. Así que, hermanos, estate sujeto a las autoridades locales de forma efectiva, real y sin doblez. Déjate crecer. Si no creces, el día que tú crezcas serás árbol. El día que tú crezcas, Dios te llevará y ese Dios que te ama y te bendice sabrá dónde ponerte. Pero si estás aquí, yo tengo que aceptar que tú estás aquí, que yo te necesito. Y tú tienes que aceptar que yo estoy aquí porque tú me necesitas. Y Dios hace bien las cosas, las sabe hacer. Y nos sabe guardar. Y nos ha bendecido. Entonces, todo esto es muy importante para que fluya el Espíritu. Porque ¿sabéis por qué a veces el Espíritu Santo no fluye? Porque estamos enredados en nuestros pensamientos y en pensamientos que nos enfrentan unos con otros. Falta de sumisión, falta de respeto, falta de perdón, amargura, dudas, temores. Entonces no fluye la vida del Espíritu. Y los pastores que estáis aquí todavía os digo, nunca terminéis una reunión si no han fluido las cosas como tienen que fluir. Hay que buscar hasta que rompemos el cerco y rompemos lo que tenemos. Amén. Vamos.